Entonces, primero que todo, como siempre, uno no tiene conflicto de interés y vamos a ir de lleno con respecto a hemorragia digestiva. La incidencia, esto depende mucho de la geografía. Al final, hay data que dice entre 50 y 160 por cada 100.000 habitantes. Es una emergencia médica que tiene una mortalidad que incluso, esto es como promedio, alrededor del 10%, pero la mortalidad está primordialmente asociado a la comorbilidad del paciente y a la causa. Entonces, es muy distinto tener hemorragia digestiva en alguien de 20 años versus alguien de 70 años con diabetes, hipertensión y coagulopatía. Y también es muy distinto tener una hemorragia digestiva por una varice esofágica versus una mortalidad, una hemorragia por un síndrome ulceropéptico. ¿Ya? Entonces, las causas primordiales que deben como tratar de acordarse son enfermedad ulceropéptica y varices esofágica. No nos compliquemos el resto de las cosas, eso depende del desarrollo socioeconómico del país. ¿Por qué? Porque la hemorragia varicial es la que tiene mayor mortalidad, ¿ya? Y eso depende del alcohol, ¿ya? Entonces, si miramos ahí bibliografía súper adecuada, como por ejemplo un cómic de Condorito, esto no sé si otras personas de Latinoamérica lo conocen, pero es un cómic de Chile. Y, por ejemplo, esa fuente que es el diario El Mercurio, habla de la mortalidad en Chile, tiene un alto riesgo o hay un porcentaje importante de mortalidad asociada a enfermedades del alcohol. Y hay como dos ciclos o fases de la mortalidad asociada a hemorragia digestiva, ¿ya? Entonces, una es una muerte temprana que tiene que ver con las complicaciones netamente de la hemorragia, que tenga shock hemorrágico, que tenga una coagulopatía, que haga una aspiración, que haga complicaciones tipo anemia, digamos, que haga un infarto tipo 2. Y ese paciente que sobrevive a eso eventualmente tiene un segundo pic de mortalidad que está asociado primordialmente al resangrado y a la aparición de infecciones o comorbilidades descompensadas, ¿ya? Ahora, quizás, voy a hacer una pausa acá. em, Antes de mencionar esto, me gustaría que supieran algo que es muy relevante y que desde el punto de vista semiológico no existe ninguna forma de discriminar tanto por historia clínica como por el examen físico o los exámenes entre la causa de una hemorragia digestiva alta, ¿ya? Entonces yo no puedo saber que el paciente tiene una hemorragia digestiva por un mal airways solo porque me cuente de que vomitó muchas veces. Y por ende, la indicación es que paciente que tiene hemorragia digestiva alta tiene que hacerse endoscopía siempre. Independiente de que yo crea de que no, esto es que tiene que tener gastritis porque usó ibuprofeno los 5 días anteriores. Porque tú no tienes cómo verificar eso y no hay una asociación entre la cantidad de ibuprofeno que tomaste, entre la cantidad de tragos que tomaste, entre que vomitaste 6 veces o 7 veces antes de la hemorragia digestiva. No hay una asociación entre eso y los hallazgos endoscópicos, ¿ya? Por ende, la indicación siempre es endoscopía, ¿ya? Y el tiempo de la endoscopía es algo que eventualmente se podría discutir y vamos también a ver en esta presentación, ¿ya? Entonces, habiendo dicho eso, y recapitulando, entonces, dos como pic de mortalidad asociado a hemorragia digestiva temprana, complicaciones directamente de la hemorragia o aspiración, y un segundo pic que es el paciente que sobrevive a ese escenario y que es hospitalizado, y durante la hospitalización se complica primordialmente con resangrado, infecciones o complicaciones asociadas a sus enfermedades de base, ¿ya? ¿Cómo manejamos un paciente con una hemorragia digestiva? Lo ideal, obviamente, mantenerlo monitorizado. Protegerse quiere ser acá, yo estoy hablando de hemorragias digestivas, que no es que el paciente viene y me cuenta de que sangró. Estamos tratando de ponernos en el escenario en el cual estamos con un paciente que está en la urgencia y está sangrando, ¿ya? Entonces, si el paciente te va a vomitar entero sangre, es bueno que no te vomite los ojos para que no te contagies alguna enfermedad. Además que recuerda, muchos pacientes con hemorragias digestivas pueden tener varices y las varices pueden ser por cirrosis. La cirrosis puede ser porque, por ejemplo, tienen virus de hepatitis C, que es altamente transmisible a través de la sangre. Entonces es bueno que no caiga sangre en tu cuerpo. Entonces, protegerse frente a este escenario es algo que siempre se nos olvida, ¿ya?
vamos a pensar, perdón, en ponerle oxígeno al paciente. Y esto es, siempre que lleven un paciente al reanimador y ustedes consideran de que va a evolucionar o tiene la posibilidad de evolucionar de forma grave, siempre póngale oxígeno. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos preoxigenando, preparándonos por si es que eventualmente hubiera que intubarlo. Obviamente vamos a asegurar accesos venosos y generalmente entonces son accesos vasculares periféricos, lo más proximales posible, que sean vías venosas gruesas y más de una para poder eventualmente pasar volumen y hacer reanimación hemostática, ¿ya? Vamos a necesitar aspiración y pues vamos a hablar 2 o 3 palabras de secuencia de intubación rápida. Con respecto a la aspiración en un paciente del reanimador, esto sea hemorragia digestiva alta o no, lo que típicamente nos pasan son estas cosas que se llaman sondas de aspiración que no sirven para nada porque aspiran, es como aspirar con una bombilla. Un paciente que te está sangrando 1 litro de sangre y tú lo aspiras con una bombilla, no vas a ver nada, ¿ya? Entonces, ¿qué se usa siempre? La Yankauer. Esto es para los pacientes que aspiren, digamos, estén vomitando sangre, alimento, obstrucción intestinal, cualquier cosa. En el manejo del reanimador siempre pidan la sonda de aspiración Yankauer, porque si no, no van a ver nada para eventualmente manejar la vía aérea, ¿ya? Las sondas que yo le mostraba antes son sondas que se usan generalmente en los pacientes intubados y tú utilizas esas sondas para el paciente intubado poder aspirarlo, o un paciente que está estable, que tiene un poco de secreción en la boca, no para el paciente de reanimador, ¿ya? Respecto a secuencia de intubación rápida, lo que vamos a utilizar, esto es como para que tengan claro, en la secuencia de intubación rápida es una técnica que utilizamos con el objetivo de aumentar la tasa de éxito en nuestra intubación. Ese es el objetivo de la secuencia de intubación rápida. ¿Para qué hacemos los médicos de urgencia hacen secuencia de intubación rápida? Para asegurarse a intubar el paciente. Ese es el objetivo, intubar el paciente. Entonces, para mejorar el éxito y la velocidad de intubación, ¿ya? Otro plus que tiene es disminuir la respuesta fisiológica y mejorar las condiciones de la intubación. Se usa primordialmente un inductor y un bloqueante neuromuscular, que esto tienen que ustedes revisarlo con más detalle. Yo les sugeriría como tip, como ayuda a memoria, aprenderse no solo esto, pero manejar muy bien esto, porque es como el tipo de droga que podemos utilizar en todos los pacientes, ¿ya? Salvo algunas contraindicaciones. El etomidato es el inductor que es rápido y vamos a utilizar el paciente tenga la presión alta, baja, esté inestable, estable, y te va a ayudar y no te va a generar grandes problemas. Y la acetilcolina, que es la más rápida para poder producir el bloqueo, ¿ya? Entonces vamos a hablar aquí con respecto a algunas estrategias. Entonces, las medidas farmacológicas para detener la hemorragia son primordialmente los inhibidores de la bomba de protones, que los típicos de decir omeprazol. Hay otros inhibidores de bomba de protones, pero los estudios son con omeprazol. Ya no se usa ranitidina y bloqueadores H2 porque la evidencia es mucho mayor de mejoría con respecto al omeprazol, ¿ya? Y eventualmente vamos a hablar de la terlipresina, que es muy importante, ¿ya? Otros como el ácido tranexámico, si bien esta presentación yo la había hecho hace algunos años, es algo que se está utilizando menos, porque aparentemente no tiene tanta evidencia, ¿ya? Entonces, con respecto al omeprazol, inhibidores de la bomba de protones, en el fondo lo que hacen es mejorar la secreción, disminuir la acidez del estómago y de esa forma promueven una regeneración más rápida del epitelio gástrico, ¿ya? Y eso lo que hace finalmente es que disminuye la probabilidad de que el paciente resangre. O sea, aquí hay evidencia que demuestra mejoría al poner este tipo de medicamento y la evidencia dice que disminuyen el riesgo de sangrado o necesidad de hacer un tratamiento durante la endoscopía
disminuyen los estigmas encontrados en la endoscopía de sangrado, pero no hay una demostración todavía de disminución de la mortalidad asociada al uso de este tipo de medicamentos. Respecto a las dosis, se ha demostrado que la dosis alta de omeprazol es mejor para el manejo de un paciente con una hemorragia digestiva alta. Así que se recomienda generalmente dar un bolo y después se podría usar una bomba de infusión continua en los pacientes más graves o eventualmente dejar por horario el medicamento. ¿Ya? Ahora, los beneficios de los inhibidores de la bomba de protones son primordialmente asociados a patología, eh, enfermedad ulceropéptica, es decir, gastritis, úlcera, esofagitis, no tienen incidencia en la morbimortalidad en los pacientes que tienen varices esofágicas. Como vasoactivos del territorio portal, lo más típico es el ocreótido y la terlipresina. Entonces, los gringos usan ocreótido y ellos, de hecho, no tienen terlipresina, y los europeos, todo el resto del mundo, generalmente tienen terlipresina. El ocreótido es mucho más caro, la vasopresina también. Son mucho más caros y en Chile casi no están disponibles. Tenemos sí la terlipresina, que está disponible, debería estar disponible en todos los hospitales grande. Es poco probable que lo tengan como acceso en un SAPU, por ejemplo, ¿ya? Y que es lo importante, que sí es una droga que ha demostrado reducción de mortalidad de hemorragia digestiva en hemorragia digestiva alta de origen varicial, ¿ya? Entonces, una pregunta de examen puede ser, por ejemplo, ¿cuáles son los medicamentos que se han demostrado reducen la mortalidad en hemorragia digestiva de origen varicial? ¿Ya? Y entonces uno es droga vasoactiva, como la terlipresina, a eso me refiero, y dos, que lo vamos a decir, eventualmente los antibióticos. ¿Ya? ¿Cómo mejorar los efectos? En el fondo, lo que hace es disminuir el flujo sanguíneo del territorio portal. ¿Ya? Se administra en bolos. La ampolla viene de 1 miligramo y se pasan generalmente 1 a 2 miligramos cada 4 a 6 horas. Yo les recomendaría, en el fondo, un paciente que está muy estable, la sospecha es más bien baja, claro, tirado para 0,5 a 1 miligramo cada 6 horas. Pacientes graves con hemorragia digestiva importante, que hay una alta sospecha, inclínense más hacia dosis de 2 miligramos y con incluso hasta cada 4 horas, ¿ya? Lo típico sí es que la dejemos cada 6, ¿ya? El efecto adverso primordial es la bradicardia, entonces la recomendación es pasarlo no en bolo endovenoso, sino que más bien en un bolo lento o en una pequeña infusión, pero que pase 5 o 10 minutos, no más que eso, ¿ya? Y con el paciente con monitorización cardíaca. Si llega a tener bradicardia, disminuir la velocidad de infusión. Entonces, la terlipresina, la indicación primordial es en el paciente en el cual usted sospecha que tiene una hemorragia digestiva alta de origen varicial, ¿ya? Y eso, ¿cómo se sospecha? Porque tiene el antecedente o porque tiene estigmas de daño hepático crónico o hay sospecha de cirrosis por historia clínica, ¿ya? Y eso es algo que hay que averiguar. Medidas no farmacológicas para detener la hemorragia. Entonces, obviamente, tenemos la endoscopía digestiva alta. Es el gold estándar para el diagnóstico de la causa de la hemorragia digestiva alta, obviamente, ¿ya? Y es el gold estándar para el tratamiento de todo tipo de sangrado, ¿ya? Ahora, la endoscopía, pese a lo que acabo de decir, tampoco, por lo menos hasta cuando yo lo revisé, no tiene una clara demostración de reducción de mortalidad, que de nuevo es porque no se han hecho los estudios nomás. Pues si tiene un paciente que se está muriendo de sangrado y el procedimiento que le puede parar el sangrado en la endoscopía, y obviamente hay una asociación entre disminución de mortalidad. Lo que pasa es que no se ha demostrado, ¿ya? Los endoscopistas utilizan esto, hay varios estudios que hablan de esto y se respaldan un poco en el decir de que pareciera que los pacientes que no están en un shock hemorrágico, una cosa que sea profundamente severa, no se benefician de endoscopía al tiro y se puede hacer el procedimiento dentro de las primeras 12 a 24 horas, ¿ya?
Entonces, tienen un paciente relativamente estable, la endoscopia puede ser mañana perfectamente. Pero si fuera mi papá el que tiene una hemorragia digestiva ahora y se está muriendo, la endoscopia tiene que ser al tiro, porque si no es más probable que sangre más y se complique y se pueda morir, ¿ya? Dentro de la endoscopía, en el fondo hay terapias que son de escleroterapia o ligadura. En general se recomienda la ligadura porque son equivalentes en eficacia, pero tienen menor tasa de complicaciones. Esto por si es que se lo preguntan alguna vez en gastroenterología. ¿Ya? Y el problema aquí es que podemos tener el mejor endoscopista del mundo, pero si el paciente está muy grave, sangrando de esa forma, no le puede hacer endoscopia. ¿Por qué? Porque el paciente primero hay que estabilizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Que mantener la calma y va a haber que intubarlo, ¿ya? Entonces, la endoscopía de emergencia es con el paciente en una unidad de paciente crítico, en el reanimador de la unidad de emergencia, en el pabellón, pero el paciente intubado no pueden arriesgarse a que con el endoscopio puesto se le choquee y aspire y muera por la neumonía aspirativa que se le generó, ¿ya? Entonces, los pacientes con una hemorragia exsanguinante requieren manejo vía aérea y manejo en UCI y todo lo que eso involucra, ¿ya? Y esto es una medida que es el taponamiento y los balones de Steenstaeken, Minnesota, Linton, varios balones que pueden estudiar cuando revisen estos temas. Son medidas de parche o de puente a la endoscopia. Ese es como el concepto que tienen que tener. No son medidas de tratamiento, ¿ya? Entonces, en el caso en el que ustedes tengan un paciente que se está muriendo por una hemorragia digestiva, en el fondo lo que tienen que hacer es, como ya dijimos, ponerle omeprazol, eventualmente terlipresina, vamos a hablar un poco de la reanimación hemostática, evitar que no esté con coagulopatía, corregirla, vamos eventualmente a intubarlo, eventualmente usar droga vasoactiva, y si el paciente sigue sangrando, se está muriendo, mientras viene el endoscopista hacia la urgencia o hacia el pabellón, podríamos utilizar este tipo de intervenciones. Aquí es una sonda que tiene un balón y el balón se infla en el estómago y se tira. Y con esa tensión lo que hace es apretar los vasos sanguíneos que están en relación al cardias, no sé, al esfínter esófago-gástrico, gastroesofágico, y ahí apretar para que la sangre no suba, porque acuérdense, estamos yéndose al corazón la sangre, se para de esa forma la hemorragia. Pero es una terapia de rescate, de puente, ¿ya? Entonces esto para la diapositiva de cómo en teoría se pone, recuerden entonces el paciente primero intubado, ¿ya? Porque tienen que pasar el tubo, inflar el balón y tirar. Y eso, imagínense, le están tirando aquí con algo dentro, le están tirando por la boca y tú despierto, entonces el paciente tiene que estar dormido. Y lo otro es que tú tienes que tirar y mantener la tensión de forma adecuada para que haya, se colapsen los capilares que estás tratando de subyugar. Entonces, generalmente lo que se recomienda es se pone una polea y con la polea se deja con una bajada, generalmente con un suerito de 500. Y eso hace la presión, entre comillas, suficiente como para poder generar el procedimiento, ¿ya? La gran mayoría de las veces no se debería inflar el balón esofágico, pero en una situación de muy emergencia se podría inflar eh, a momentos, pero eso siempre con un manómetro, porque la principal complicación de este procedimiento son las roturas gastroesofágicas, ¿ya? Con respecto a la triada de la muerte, recuerden siempre de que la coagulopatía empeora en los pacientes acidóticos y los pacientes que están hipotérmicos. Y ahí acuérdense de este tipo de paciente, digamos, el borrachito que tuvo una hemorragia y se quedó tirado en la calle y viene a la urgencia que está hipotérmico, sangrando. En la medida que no calienten a ese paciente, va a seguir sangrando, aunque venga la endoscopia, el endoscopista, ¿ya? Recuérdense ahí que el ojo con el paciente entonces que llega a la urgencia, que puede venir de la calle, en un lugar frío, estamos en el invierno ahora, lo desvestimos para poder evaluarlo, monitorizarlo, le ponemos suero frío y muere desangrado, ¿ya? Entonces ahí hay que pedir que se caliente los sueros, taparlo, preocuparse de eso. Eso es algo que es muy infrecuente que se preocupe el personal. Es parte de lo que los médicos necesitamos recomendar.
Entonces, con respecto a la coagulopatía, lo que quiero hablar es que uno tiene que hacer una distinción en los pacientes que tienen llave abierta de llave cerrada, ¿ya? ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, es distinto manejar un shock hemorrágico que en un paciente con una amputación, en el cual yo fui y le puse un punto en las arterias o un torniquete y ya no está sangrando. Pero puedo manejar agresivamente con transfusiones y tratar de subirle la presión al paciente, porque eso no va a generar grandes problemas. Pero en un paciente que tiene la llave abierta, como es la hemorragia digestiva o alguna sangrado que yo no puedo subyugar, que no puedo comprimir, es decir, que está sangrando activamente, generalmente el llevar a estos pacientes a una presión normal lo que hace es que sangren más, ¿ya? ¿Y por qué pasa eso? Piénsenlo así. Tenemos una úlcera en el estómago que está sangrando. Sangra, el paciente empieza a desangrarse, entonces ya la presión arterial empieza a bajar y llega un punto que ya la sistólica se empieza a salir chorritos menos intensos y ya salen pocos chorritos hasta que ya el paciente está acá llegando al shock, entonces tiene presión sistólica de 80, 70, está en shock, pero ya por un tema de presión y redistribución del flujo sanguíneo, en el fondo, por ejemplo, el estómago le llega menos sangrado y deja de sangrar por un tema de presión. Y como dejó de sangrar, empiezan a generarse fenómenos de la coagulación, se forma eventualmente el trombo y el agregado plaquetario y se tapona eso y deja de sangrar. Entonces el paciente está en shock. No estoy diciendo que esté bien, pero como que dejó de sangrar. Y si dejó de sangrar, entre comillas, se está dejando de morir, ¿ya? Entonces, si a ese paciente que tenía una presión arterial baja, nosotros decimos, oh, su presión está baja, entonces le voy a poner mucho suero y le ponemos apuradores y suero y le subimos rápidamente la presión arterial, especialmente la sistólica, lo que va a pasar es que va a tener de nuevo esta presión de pulso, una diferencia muy grande entre la diastólica y la sistólica, y estos picos de presión van a hacer que ese pequeño coagulito que se está empezando a formar, todo ahí es débil, se vuele y empieza a sangrar de nuevo. Y el paciente sangra de nuevo. Entonces, los pacientes con la llave abierta, como mencionaba, generalmente se benefician de lo que llamamos hipotensión permisiva, ¿ya? Y esto es que su presión arterial esté alrededor de 90, 80, 90 sistólica, siempre y cuando no tenga severas alteraciones de la hipoperfusión. Por ejemplo, si el paciente tiene 90 de sistólica y está haciendo un infarto, no podemos permitir que tenga 90 de sistólica, o sea, 80 de sistólica. Tenemos que subirle un poco la presión. O eventualmente está convulsionando, no puede ventilar, está en una situación grave, ¿ya? Si el paciente, en cambio, entre comillas, yo sé que está inestable, está su presión baja, pero está, digamos, dejó de sangrar, no está tan taquicárdico, no está haciendo un accidente vascular, no está haciendo un infarto al corazón, uno puede aguantarse un poquito mientras llegue el endoscopista y digamos, se cierra la llave. Y una vez se cierra la llave, hacemos un manejo más agresivo de la presión arterial, ¿ya? Entonces, con respecto a eso, lo que también tenemos que entender es que a estos pacientes lo que les pasa es que están perdiendo sangre. Y aquí voy a parecer un poco... lo que voy a decir va a parecer como un secreto, pero si el paciente pierde sangre, lo que hay que hacer es ponerle sangre de nuevo, especialmente si tiene un shock hemorrágico. Entonces hay que tener ese concepto claro. Si el paciente se está muriendo por shock hemorrágico, lo que hay que hacer es ponerle sangre, ¿ya? Y la sangre tiene glóbulos rojos, plaquetas, plasma, bueno, y otras cosas, pero eso es lo que podemos reemplazar. Entonces, si el paciente se está muriendo por choque hemorrágico, reanímenlo con sangre, ¿ya? No le pongan suero. Y lo que hace el suero es solamente subir la presión arterial por un momento, no mejora la transmisión, la conducción del oxígeno, y no hace más que hemodiluir al paciente y alterar más la coagulación. Entonces, si su paciente está en choque hemorrágico, transfúndalo.
y transfúndalo en general con un protocolo de 1 a 1 a 1 a 1 o 2 a 1 a 1 a 1, que lo que significa es que le ponemos por cada unidad de glóbulo rojo, le ponemos una unidad de plasma, una unidad de plaqueta y eventualmente una unidad de crioprecipitado. Y lo ideal sería también entender que el concepto de estar en choque hemorrágico es algo clínico, no tiene que ver con el hematocrito, ¿ya? Y es muy importante entender eso, porque el hematocrito lo que es la concentración de glóbulos rojos por una unidad de volumen. Entonces, si yo tengo mi hematocrito normal y pierdo 5 litros de sangre y me tomo un examen de hematocrito después de perder los 5 litros, toda mi volemia, perdón, porque 5 litros es toda mi volemia, la sangre que me queda, la concentración de glóbulos rojos que le queden a mi sangre que está dentro de mi cuerpo va a ser la misma que tenía antes. Entonces, la caída del hematocrito teóricamente puede demorar hasta 24 horas en aparecer. Entonces, si le llega a un paciente que se ve mal, que está hipoperfundido, alterado de conciencia, hipotenso, taquicárdico, con un sangrado activo o reciente que está clínicamente en shock hemorrágico, transfúndanlo independiente de los exámenes. O inicien la transfusión independiente de los exámenes y eventualmente determinen si necesitan más transfusión o más plaquetas, menos plaquetas, en relación al resultado de los exámenes, ¿ya? Y finalmente, y esto es súper mega requete contra importante, y recuerden que les había dicho entonces 2 intervenciones demostradas farmacológicas que disminuyen la mortalidad en hemorragia digestiva alta varicial. Entonces, 1, terliversina, 2, antibióticos, ¿ya? Y los antibióticos, ¿en qué concepto, en qué contexto general? Es entender de que cerca del 20% de los pacientes que llegan con hemorragia digestiva alta y tienen cirrosis están infectados. Y el 50% desarrolla una infección durante la hospitalización. Y yo les dije que la mortalidad tiene 2 picos. El segundo pic es asociado a resangrado o eventualmente esto, que es infecciones, ¿ya? Entonces, los pacientes que tienen cirrosis, primordialmente los que tienen ascitis, sería el concepto más correcto, pero los que tienen ascitis y vienen con hemorragia digestiva alta, siempre pónganle antibióticos, porque si no se van a morir más, ¿ya? Y eso es algo que necesitamos hacer desde la urgencia, ¿ya? Entonces, antibióticos en cirrosis y hemorragia digestiva alta tienen un alto nivel de evidencia, un grado de evidencia 1A, reducción de mortalidad, resangrado y número de días de hospitalización, ¿ya? Y acá les dejo un poco la bibliografía, si es que eventualmente quieren revisarla. Entonces, ahora pasamos a la sección de preguntas.